Dios te bendiga, cristiano imprudente. Acompáñame en este estudio introductorio a la apologética que será la base para el resto de estudios. No olvides suscribirte y activar la campanita Dios te bendiga, cristiano imprudente. Esta serie de videos están basados en la enseñanza del Dr. William Lane Craig y algunos otros autores de apologética contemporánea. Gracias, Señor, te damos gloria y honra, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por este día, gracias por esta mañana, Padre, donde nos permitiste despertar un día más, Señor, en tu presencia. Te pedimos por este estudio, Padre, que sea de gloria para ti, Señor, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado, Señor, Padre, en esta hora, en este tiempo que vamos a estar juntos reunidos. Habla nuestro espíritu, habla nuestro entendimiento, Padre, abre nuestra mente a tu palabra y a lo que nos quieres enseñar. Te agradecemos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos al primer estudio de Fe Razonable Apologética en Tijuana. Entonces, quisiera iniciar diciéndoles pues que no va a haber material como tal, material físico, sino que todo va a ser lo que ustedes tomen de nota, ¿no? Salvo algunas recomendaciones que les voy a dar de algún material que puedan ustedes accesar. Siento un poco raro con esto, nunca había usado estos micrófonos, pero esperemos que se escuche bien. Y nos vamos a poner un poco de la prosperidad, porque les quiero dar dos claves para tener éxito en todo lo que hagan. Dos claves esenciales para tener éxito en todo lo que hagan. La primera es, nunca den todo el conocimiento que tienen. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Cuántos captaron esta contradicción? Okay, ya por allá una mano levantada. Si decimos que hay dos claves para el éxito, esto es solo una apertura capciosa, porque si decimos que hay dos claves para tener éxito en todo lo que hagan, y la primera es nunca des todo el conocimiento que tienes, entonces nadie puede saber cuál es la segunda. Y si yo sé cuál es la segunda es porque alguien cometió el error de haber dado todo el conocimiento que tiene, ¿no? No tiene nada que ver con lo que vamos a ver. Solo era una primera apertura. Fe Razonable Tijuana. ¿Cuántos han tenido acercamiento o han escuchado del Dr. Craig? Levante la mano, por allá, 1, 2. Nada más para saber cuánto más o menos tengo que dar el preámbulo. Mi nombre es Jorge Valverde. Creo que por ahí se fue Adelante. Oscar, ¿andas por ahí? Creo que se fue un ratito nomás para la presentación, para mover la presentación, si me ayudas. Un poquito en lo que regresa. Adelante, bienvenido. Por ahí. Bueno, mi nombre es Jorge Valverde, soy ingeniero electromecánico. Ahí ya viene Oscar, para que nos ayude con la presentación. Tengo una especialidad en aeronáutica, un diplomado en manufactura médica y actualmente soy director de capítulo en Fe Razonable del Dr. Craig. Si alguno está interesado en abrir un capítulo, que sí es lo que se llama, en su iglesia local, al final puede acercarse conmigo para decirle qué es lo que se tiene que hacer para ser director de capítulo con William Lane Craig, ¿no? Hay diferentes estudios de apologética, pero para el Dr. Craig es un cierto examen que se tiene que pasar. Entonces, al final, si alguno de los que no son de Calvary quiere abrir un capítulo en su iglesia, le puedo dar más detalles, ¿no? ¿Sí? Entonces, el versículo clave, el versículo base de este estudio es 1 de Pedro 3:15. Yo no soy pro tatuajes, pero si un tatuaje se van a hacer, que sea 1 de Pedro 3:15 y en el corazón, ¿no? En el corazón y en la mente. Porque dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Y 1 de Pedro deja una carga muy interesante en todo creyente, ¿no? Estad siempre preparados para presentar defensa. Y nos va a decir de qué manera. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En un sentido estricto, todos somos teólogos,
La pregunta es si vamos a hacer buena teología o mala teología, ¿no? Pero desde el momento en que tú crees en Cristo, tienes una concepción de la teología, de quién es Dios, de quién es el Hijo, de quién es el Padre, de la salvación. En ese momento tú eres teólogo. La pregunta es si vamos a hacer buena teología o mala teología. En otro sentido, también todo cristiano es un apologista, y la pregunta es si vamos a hacer buena apologética o mala apologética, ¿no? Hay mucha gente hoy demandando razones de la fe que tenemos. Tus hijos probablemente te van a demandar de la fe que tienes. Tus hijos van a ser demandados de la fe que tienen en la escuela donde van, ¿no? Entonces, mucha gente viene al Evangelio, viene a Cristo por razones emocionales. Ahora, no me malentiendas, Dios dio las emociones también, ¿sí? Dios es un Dios que dio las emociones, donde podemos expresar a Él todo lo que a veces nuestras palabras no alcanzan, ¿no? Y la misma palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros. Pero si toda nuestra fe va a basarse en emociones, hermanos, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo tenemos ese gozo, no todo el tiempo estamos firmes en la fe, pero entonces si mi salvación va a estar basada en mis emociones, entonces a veces amanezco salvo y a veces no. No, la palabra de Dios dice, el que cree ha sido salvo, ¿no? Entonces, ya no es una cuestión meramente emocional. Siguiente. Entonces, ¿qué es fe razonable? Reasonable faith o fe razonable procura proporcionar en el ámbito público una perspectiva cristiana que sea inteligente, elocuente, firme y cortés sobre los temas más importantes que tratan con la verdad de la fe cristiana en la actualidad. Eso es a grandes rasgos, ¿no? ¿Crees que me pudieras poner reloj o algo así para... sí, nomás para... Luego se me pierde la noción del tiempo, ¿no? Siguiente. Ok. El doctor William Lane Craig ha escrito más de 30 libros, ha escrito más de 100 artículos para revistas profesionales de filosofía y teología, y en el 2016 fue nombrado como The Best Schools, como uno de los 50 filósofos vivos más influyentes. Ahora les estoy hablando de los 50 filósofos de todo, hasta del mundo secular. O sea, no es de los filósofos cristianos, sino que William Lane Craig hoy en día es un referente en cuanto a la filosofía cristiana. Y para los que nunca han escuchado qué es filosofía, realmente todos en ese sentido también somos filósofos. O sea, todos tenemos una concepción, una cosmovisión de lo que es la vida, de lo que es Dios, de lo que... Y dentro de todos esos filósofos, William Lane Craig es uno de los referentes hoy en día. O sea, hay muchos filósofos que ya han muerto y que siguen siendo referentes, como Platón, Aristóteles, ¿no? Pero tenemos la bendición de todavía tener un filósofo vivo de estos que además es cristiano. Entonces, queremos formarnos entonces en estos temas de apologética. Fe razonable. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la apologética y quién la necesita? Y aquí sí me gustaría escuchar brevemente unos 2, 3 comentarios de qué esperan o qué creen que es la apologética y por qué es necesaria hoy en día. ¿Alguien? Perdón, permiso, Hoy en día se predica, se evangeliza, pero no evangelizamos y no decimos ni explicamos el por qué. Podemos andar evangelizando en las calles, claro, y decir, Cristo viene pronto. Normalmente surgen las preguntas difíciles de parte de los cristianos que se salieron de alguna iglesia. El del mundo, pues anda en el mundo, no nos va a hacer este tipo de preguntas. Entonces, nosotros debemos estar preparados para saber y poder
responderle a Él con la palabra. Esa es una de las, Amén. esa es una de las necesidades que yo veo aquí en el estudio de la apologética. Gracias, mi hermano. ¿Cómo se llama usted? Ramiro. Muchas gracias, Ramiro. Totalmente cierto, realmente, y la apologética es también un engranaje muy interesante en el evangelismo. ¿Por qué? Porque te da una seguridad. No es solo es que voy a compartir algo que a lo mejor sucedió. No, tengo la firme certeza y te puedo dar referencias de por qué lo que te estoy diciendo sucedió y por qué lo creo, ¿no? Últimamente se ha hecho muy famosa esta pregunta de una, ¿cómo lo puedo llamar? No sé si es youtuber, Diego Rusarín, no sé si lo han escuchado, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? Y es una pregunta que tambalea a veces a muchos cristianos, pero no es una pregunta que él inventó, ¿no? Es algo que el cristianismo tiene más de 2000 años explicando por qué creemos lo que creemos. La cuestión es que a veces nosotros mismos ni siquiera nos hemos hecho esa pregunta. O sea, la mayoría, si tú eres cristiano, más bien diría el 100%, sabemos qué creemos. Pero la pregunta es, ¿sabes por qué crees eso? ¿Sabes por qué crees que Cristo resucitó? ¿Sí? Entonces, fe razonable, la apologética, como bien dijo el hermano Ramiro, adelante, va a dar respuesta a esas preguntas que a veces nosotros mismos a veces ni siquiera nos las habíamos hecho. O como que nuestra conciencia hace esas preguntas, pero uno dice como que, hey, guarda silencio, como que no quiero dudar de mi fe, entonces mejor las apagamos por un momento, pero es como esas pelotas que intentas como ocultar debajo del agua y de repente salen, ¿no? ¿Por qué? Porque esas dudas un día van a salir. ¿Verdad? Entonces, este estudio de apologética no trata de ser un estudio formal. ¿En qué sentido? Para que vayan como relajando, no va a haber examen, entonces de ahí, no en eso, para que un estudio sea formal debe medir el ser, el saber y el hacer. Entonces, una vez al mes que nos vamos a reunir, no pretendo cubrir esas tres. El saber no lo voy a medir yo, no les voy a hacer examen, pero sí les voy a mandar algunos. Por ejemplo, una de las cosas que podrían ir como estudiando son las falacias. ¿Qué son las falacias y los tipos de falacias? Eso sí, le facilitaría mucho el estudio si en el siguiente mes que nos vemos ustedes ya estudiaron qué es una falacia lógica y cuáles son los tipos de falacias, porque eso nos va a ayudar a entender que muchas veces lo que se dice en contra del cristianismo está basado en toda una falacia. Y vamos a ver a continuación más ejemplos, ¿no? Pero no es un estudio formal en el sentido tampoco que no tienen que pedirme permiso para salir, si tienen que tomar una llamada, usted tómela, ¿no? Pero sí pediría en general una compostura, ¿no? Es quitar el sonido del celular, que por cierto lo voy a hacer porque no sé que me suene y acabo de decir, ¿no? En general no, somos aquí puros adultos, entonces no creo que necesite explicar más. Ahora, no les voy a pasar lista tampoco, pero sí tengo que decirles que si se pierden una clase, como va a ser una vez al mes, muy probablemente no entiendan bien la siguiente, entonces no nos podríamos regresar totalmente al pasado, ¿no? Porque son 2 horas, ¿no? De hecho, yo la tenía pensada para 3 horas, pero ya también el pastor me dijo, no, es mucho, 2 horas, y entonces sí les pediría eso, que por favor traten en lo posible de no faltar, porque entonces se puede complicar un poco nuestra comprensión. Entonces, apologética viene del griego apología, y no veo aquí Gerardo, creo que está abajo cuidando ahorita la entrada, pero él es abogado de profesión, bueno, tiene la profesión de abogacía, pero esta palabra, apología, es una defensa, dar defensa o razón de algo. Un abogado, cuando está ante la corte, no dice, señor juez, yo siento que mi cliente es inocente. Y el juez le va a decir, ¿qué? A mí qué me importan tus sentimientos, dame motivos para demostrar que tu cliente es inocente, ¿no? Y en un sentido estricto también Cristo es nuestro abogado, así que Él presenta un caso a favor de nosotros ante el Padre y da motivos suficientes, da razones de por qué ahora somos declarados inocentes. Entonces, de ahí viene la palabra.
Incluso algunos tipos de música hoy en día son prohibidas porque se consideran apología al delito. O sea, hablemos, ya sabemos, ¿no?, de corridos, de tanta música que hoy en día hace una apología al delito. Entonces, la apologética viene de ahí, no tiene nada que ver con pedir disculpas, porque suena a veces como en inglés, apologies, ¿no? Es apologética, es apología. Entonces, siguiente. La apologética viene del griego apología, como dijimos, que significa dar defensa. Vamos a, bueno, ya estudiamos, ya abrimos el versículo 1 de Pedro 3:15. Vamos a Mateo 22, 36, 37. Un clic más. Dale un clic. Presiona cualquier botón. Ahí está. Gracias. Ajá. Mateo 22, 36, 37. Si alguien me ayuda a leerlo. Gracias, hermano. Entonces le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y le dice, amarás a Dios, ¿no? Y nos da una lista muy interesante. ¿Cuántos de aquí amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Amén? Okay. ¿Cuántos amamos a Dios con toda nuestra alma? Okay. Pero ¿cuántos realmente nos hemos comprometido a amarlo con nuestra mente? ¿Cuántos de ustedes de verdad creen que en el arca vinieron muchos animales, subieron al arca? ¿Cuántos de verdad creen que Jesús caminó sobre el agua? ¿Cuántos creen que una materia, ¿no?, H2O, cambió su estructura molecular para hacer ahora vino? ¿Cuántos realmente estamos comprometidos para amar a Dios con toda nuestra mente a un nivel en el cual de verdad comprendemos y amamos, abrazamos la fe cristiana en todos sus matices? ¿Realmente crees, hermano, todo lo que la Biblia dice? ¿Realmente esos eventos a veces hasta un poco místicos, realmente los creemos? ¿Realmente tenemos una verdad total de la Biblia? ¿O solo es una verdad parcial, ¿no?, donde como que tal vez sí sucedió, pero ahí les va un ejemplo, tan solo un ejemplo de lo que, ¿cómo se le llama esta teología? Ya me acordaré, pero hay una teología que dicta que no todo realmente se tiene que tomar como lo menciona la Biblia. Por ejemplo, cuando estaba el partimiento de los panes y los peces, esta teología dice que en realidad no fue que Jesús multiplicó los panes y los peces, sino que vean lo que sucedió, que la gente fue conmovida por aquel niño que trajo lo único que tenía, que cada uno sacó y dijeron, caray, pues si él está compartiendo, cada uno sacó de lo poco que tenía, y entonces la gente empezó a sacar lo que tenían, y entonces realmente por eso alcanzó la comida, y el partimiento de los panes y los peces realmente fue eso. Bueno, y empiezas a racionalizar de una manera no bíblica, no exegética, donde no tomas en cuenta el contexto, donde nada tiene que ver lo que está diciendo el pasaje, y empieza a... ¿Diríamos realmente que estamos amando a Dios con toda nuestra mente cuando torcemos un pasaje así? Pues no. Ahora, muy probablemente, y esto lo he escuchado varias veces, Dios no necesita que lo defiendas. Y es verdad, Dios no necesita que lo defienda. De hecho, Pedro no sugiere que defendamos la fe. Pedro te ordena que defiendas la fe. No estamos defendiendo a Dios, estamos defendiendo la fe una vez dada a los santos, como dice el Evangelio, el libro de Judas. Entonces, la Biblia realmente sí te ordena que defiendas la fe. Y vamos a ver algunos como ¿cómo es que Cristo resucitó? ¿Realmente los milagros existen o son como se le llama a veces, el Dios de los huecos? Como que todas las cosas que no alcanzamos a explicar, decimos, Dios lo hizo y se acabó, ¿no? Entonces ya nos quitamos un problema más. No, los milagros existen, es la pregunta. Son algunos de los cuestionamientos que vamos a revisar.
¿Alguien ubica el personaje del GIF que puse ahí? ¿Quién es? Dawkins, Richard Dawkins. Hoy en día para mí es el evangelista para descristianizar a los creyentes por excelencia. Richard Dawkins, un biólogo. Y vean, un biólogo, ¿qué tiene que decirnos de teología un biólogo? Pero bueno, él dice, cuando una persona sufre un delirio, se le llama locura. Cuando mucha gente sufre el mismo delirio, se le llama religión, dice él. Y vean la afirmación que él va a hacer, hermanos. No les estoy hablando de tu sobrino tiktokero que dice que no cree en Dios y entonces te estoy hablando de un biólogo reconocido de las mejores universidades. Dice, si este libro, o sea, el libro que él escribió, funciona tal y como yo lo he concebido, los lectores religiosos que lo abran serán ateos cuando lo terminen de leer. Como decimos en México, échate ese trompo a la uña. Te doy el reto, dice Richard Dawkins, de que leas este libro y si funciona como yo